Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Cita Previa, la cita con la salud. Hoy tenemos un programa de lo más completo. Hablaremos de autismo, ya que el pasado día 2 de abril se celebró el Día Mundial de Concienciación sobre el Trastorno del Espectro Autista. También hoy habrá momento para hablar de alergias. Concretamente nos vamos a centrar en las alergias alimentarias. También, como no, como cada semana, sabremos cuáles son los avances en implantes dentales y, como siempre, cerraremos nuestro programa con nuestra médico de familia, Pilar San Martín. Muchas cosas por delante, por lo tanto, comenzamos. El pasado martes, día 2, se celebró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Para hablarnos de las reivindicaciones de las personas y de las familias con autismo, está con nosotros la gerente de la Federación de Autismo de Castilla y León, Natalie Esteban. Natalie, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por visitar Cita Previa. En primer lugar, nos gustaría hablar de ese día 2, ¿no? Un día de celebración, pero también de reivindicación. ¿Cuál ha sido este año en concreto el mensaje que habéis querido trasladar a la sociedad? Bueno, tú lo decías, es un día de celebración, sobre todo de los avances que se han experimentado en el ámbito del autismo y sobre todo la creación de servicios que se ha desarrollado en estos últimos años en Castilla y León. Pero como tú muy bien decías, este día también tiene un marcado carácter reivindicativo. Quizá una de nuestras principales reivindicaciones, de hecho es la reivindicación histórica, es la de la especialización. Las personas con autismo son unas personas que tienen una discapacidad y esta discapacidad tiene entidad propia. Esto es una discapacidad diferente. Las personas con autismo entienden el mundo de otro modo, aprenden diferente, tienen el cerebro diferente. Entonces necesitan una atención especializada. Esa atención especializada que nosotros reclamamos está avalada científicamente, está recogida en los manuales y en la literatura científica, recogida en la Carta de Derechos de las Personas con Autismo, suscrita por el Parlamento Europeo, y que por tanto tiene evidencia científica. Nosotros entendemos que es necesario que se dé esta atención especializada y a través de un plan específico de autismo que reclamamos en nuestra comunidad autónoma. Plan que podría ser similar a los que actualmente tienen Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido e incluso planes similares a los que ya están teniendo algunas comunidades autónomas. ¿En qué consistiría ese plan específico? Bueno, el plan específico digamos que abarcaría todo el ciclo vital de la persona con autismo. Habría que desarrollar herramientas específicas desde la detección, pasando por el diagnóstico precoz y la intervención en la etapa educativa, en la etapa adulta. Este plan, que cubriría todo el ciclo vital, si fuésemos capaces de hacerlo bien y con estas herramientas avaladas científicamente, podría dar lugar no solo a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, sino también a reducir notablemente los costes sociales, porque una persona tratada con una intervención adecuada desde muy corta edad, su pronóstico futuro va a ser mucho mejor, con lo cual el coste social también va a disminuir mucho. Ahora reivindicáis ese plan específico, esa atención especializada, pero actualmente, ¿cómo lo cubrís? ¿Cómo cubrís la atención a las personas con autismo y a sus familiares? Que no hay que olvidarnos de esa parte tan fundamental. Bueno, en la comunidad autónoma nosotros somos Federación Autismo Castilla y León y en nuestra organización se integran las asociaciones de padres de personas con autismo que hay en la región. Actualmente estas asociaciones de padres gestionan y desarrollan servicios y programas de atención a personas con autismo. Y estos servicios y estos programas sí que están desarrollados a través de una intervención especializada. Entonces, digamos que actualmente en Castilla y León somos los únicos proveedores de atención especializada. Lo que reclamamos es que esta atención especializada sea reconocida y financiada de un modo adecuado, porque es necesaria.
Actualmente el trastorno del espectro autista cada vez es más conocido por la sociedad, pero ¿cómo identificar? Vamos a ponernos en la piel de una madre, de un padre que tiene un niño y nota que puede tener alguna discapacidad, ¿no?, que le puede llevar a pensar que es autismo. ¿Cómo identificarlo? Bueno, la verdad es que las señales de alerta son muy sencillas y a la vez muy complejas. Pero por haceros o por poneros ejemplos, si observamos que un niño el balbuceo no le acaba de comenzar o le comienza muy tarde, o las primeras palabras, eso puede ser motivo de sospecha. Hay bebés, hay niños que repiten continuamente las mismas palabras, niños pequeñitos que no te siguen con la mirada, que no hay una interacción visual entre papás e hijos. Son niños que no suelen utilizar signos para expresarse, como por ejemplo los bebés o los niños pequeños cuando dicen adiós, pueden no decir adiós, y apenas juegan a imitar a los papás. Esos, digamos, que son signos muy sencillos, pero que pueden denotar que podemos estar hablando de un problema del desarrollo. Ante eso, acudir a pediatría y después, con posterioridad, a las asociaciones de padres de personas con autismo. Hemos hablado de los signos que nos pueden llevar a saber que nuestro hijo, nuestro familiar tiene autismo, pero ¿qué es realmente el autismo? Bueno, pues los trastornos del espectro del autismo son unos trastornos del desarrollo y digamos que las personas que presentan autismo tienen en común que presentan dificultades en 3 áreas. Una de ellas es la interacción social, porque les cuesta mucho entender las normas, las conductas apropiadas, los roles sociales que a todos nos es sencillo entenderlos porque los aprendemos de una manera natural. Por otro lado, tienen problemas de comunicación, tanto con la comunicación verbal como la no verbal, incluso muchos de ellos no pueden hablar. Y luego, por otro lado, tienen problemas en cuanto a que son muy rígidos en su imaginación. Les cuesta mucho cambiar de rutinas y sus comportamientos suelen ser muy rígidos. Todo esto puede diferir o se puede agravar si hay además discapacidad asociada. Entonces, digamos que es importante decir que el autismo es como he dicho antes, una discapacidad con entidad propia, porque la discapacidad intelectual no define el autismo. Natalie, un dato que nos ha llamado la atención y que hacíais patente ese día 2 de abril con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo era que la prevalencia se sitúa en 1 por cada 88 nacidos y dicen que han notado un incremento de autismo en los últimos tiempos. ¿A qué puede ser debido? Sí. Efectivamente, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, en su último informe del 2012, daba esas cifras. 1 de cada 88 niños al nacer presentan trastorno del espectro del autismo. ¿Por qué? Pues los estudios apuntan a que hay una mejor detección. Eso es una buena noticia porque se están formando los profesionales a nivel educativo y sanitario para detectar cuanto antes. Pero por otro lado, también estos mismos estudios apuntan a que puede haber algo más. Puede que no solo es que se detecta más, sino que es que hay más casos que antes. Eso está bien, porque significa que está funcionando, ¿no?, en la labor que hacéis desde las asociaciones y la orientación. Recordamos ya por último, si te parece, Natalie, dónde pueden acudir aquellas personas que necesiten orientación e información. Bueno, pues las personas que necesitan orientación pueden acudir primeramente a pediatría y pueden acudir también al centro base y desde luego en todas las asociaciones de Castilla y León, en todas las provincias de Castilla y León hay una asociación de autismo de referencia a la que pueden y deben acudir. Natalie Esteban, gerente de la Federación de Autismo de Castilla y León, muchísimas gracias por acompañarnos esta Gracias noche. a vosotros. Hasta pronto. Momento ahora de conocer los últimos avances en implantes dentales. Lo hacemos como siempre de la mano del doctor Rodrigo Martínez Horcajo. Las prótesis removibles son el recurso de muchos pacientes que han perdido varias piezas dentales. El problema es que esta solución es incómoda, poco estética y a la larga problemática.
Con el tiempo provoca una reabsorción ósea irreparable. Una vez esto sucede, colocar los implantes es mucho más complicado. Cuando la falta de hueso es ya importante, la única solución definitiva es la de los implantes cigomáticos. El implante cigomático es un dispositivo que se diseñó en 1986. Es un dispositivo que va a permitir que estos pacientes que hace mucho tiempo llevan dentaduras de quitar y poner o por sus condiciones anatómicas no tienen suficiente maxilar para la colocación de implantes convencionales, pues se les puede colocar unos implantes en la zona del pómulo. Estos implantes lo que van a permitir es que no con muchos implantes o no con muchos dispositivos y con una técnica hospitalaria pues podamos rehabilitar a estos pacientes que son desechados por el 99% de consultas dentales, ¿no? La dentadura postiza era el método habitual y aún hoy personas mayores recurren a este sistema para paliar la caída de los dientes, pero para la gente joven lo más recomendable es este tipo de implante anclado al pómulo. Es un arma o un tipo de tratamiento que nos va a servir para tratar a estos pacientes realmente necesitados. Piensa que son pacientes que no pueden acudir al restaurante de manera habitual, que en compromisos pues en cualquier momento se les puede caer la dentadura, y son pacientes que por lo general son jóvenes, tienen 60, 70 años, son jóvenes y no pueden disfrutar de la calidad de vida que nos transmiten los dientes normales, ¿no? Entonces la verdad es que es un tratamiento para un bajo porcentaje de población, aproximadamente 1 de cada 1000 pacientes requiere implantes cigomáticos, pero es un tratamiento que estos pacientes son los pacientes que más van a sonreír después del tratamiento, porque por fin van a conseguir unos dientes fijos inmediatamente tras el acto quirúrgico en algunos casos. Los implantes, en comparación con las prótesis, presentan múltiples ventajas, principalmente porque un implante es lo más parecido a lucir nuestro propio diente, tanto a nivel funcional como estético. Vamos a restituir la estética y la función de ellos mismos, ¿no? Con una cirugía no más agresiva que un injerto, con una cirugía con mucha más tasa de éxito que el injerto de cadera o el injerto de tibia, con hoy por hoy la manera que tenemos el implante de hacerla, con un bajo riesgo de sinusitis y mediante un procedimiento controlado y mediante un procedimiento pues que junto con el equipo de belgas que operamos somos las personas que más implantes cigomáticos hemos colocado en toda Europa seguramente, ¿no? Ya que estos implantes fueron descubiertos o fueron desarrollados por la doctora Chantal Malevez, que es con quien colaboramos, ¿no? Se trata de una técnica de anclaje distinta, pero el implante es de igual calidad. El tipo de implante utilizado es exactamente igual y es más, generalmente los fabricantes potentes son quienes fabrican este tipo de productos, por lo cual hacen que sea un tratamiento seguro y hacen que sea un tratamiento efectivo también, ¿no? El proceso es el mismo que para un paciente tradicional que se vaya a colocar implantes. La única diferencia es que en lugar de colocarlos en el maxilar se colocan en el pómulo. Esto tiene una serie de beneficios, porque el pómulo va a ser un hueso de una gran densidad, de mayor densidad, mucha mayor que el maxilar, y va a ser un hueso con un mejor comportamiento respecto de los implantes dentales normales, ¿no? El implante cigomático es la solución definitiva para ese pequeño porcentaje de pacientes con un alto déficit óseo. La primavera es la época del año en la que normalmente detectamos o sentimos más los efectos de las alergias debido a la aparición del polen. Pero bien es cierto que hay muchas personas que a lo largo del año tienen que tener cuidado con algunos factores que les producen hipersensibilidad y por tanto les producen alergia. Hoy en Cita Previa nos vamos a centrar en las alergias de los alimentos. Para ello contamos con nosotros con el alergólogo del Hospital Universitario de Burgos. Tengo el placer de presentarles a Pedro Carretero. Muy buenas noches. Buenas noches. Pedro, alergias. A mí para empezar me gustaría que nos aclarase ¿qué es la alergia a los alimentos? Porque hay muchas veces que lo confundimos con otro tipo de patología que es la intolerancia a los alimentos. La verdad que es muy importante distinguirlo. La alergia siempre es una alteración del sistema inmune que nos produce una reacción en el cuerpo, unas manifestaciones como otra enfermedad.
Los problemas con los alimentos pueden ser o por un problema de alergia, una alteración de inmunidad, o bien puede ser por un problema de intolerancia o por un problema metabólico. Es muy importante diferenciar de alergia de intolerancia. La intolerancia es un cuadro también bastante frecuente que tenemos en la población. En la alergia lo que tenemos es un problema con una serie de proteínas, generalmente alimentarias. En cambio, los problemas de intolerancia generalmente son déficits enzimáticos, es decir, falta o funciona mal alguna enzima que procesa los alimentos. El cuadro igual más frecuente o que más da pie a confusión es entre la alergia a las proteínas de leche de vaca y la intolerancia a la lactosa. Un alérgico a las proteínas de leche de vaca no puede tomar ningún alimento que lleve proteínas de leche, que lleve proteínas de leche, por ejemplo los caseinatos que pueden estar presentes en el embutido, y no puede tomar ningún alimento que incluso lleve trazas de esta proteína, o sea que se limita bastante. En cambio, un paciente con intolerancia tiene problemas con la leche, pero generalmente suelen tolerar lácteos procesados, como puede ser el queso, o puede tomar perfectamente bollería, que lleva generalmente leche, cosa que no puede ser un alérgico, o sea que la diferencia es bastante grande. ¿Y cómo detectar una alergia? ¿Cuáles serían los síntomas? Una alergia alimentaria puede producir unos síntomas desde leves hasta graves. Leves pueden ser una cosa que llamamos el síndrome de alergia oral, que generalmente son hinchazón de labios, picor en la boca cuando se come esos alimentos a los que uno es alergia. Luego puede haber problemas en la piel, como urticarias, una dermatitis, pero ya también puede producir cuadros muy graves que se llaman anafilaxias, algunas de ellas que comprometen la vida. ¿Y son similares los síntomas que te provoca la alergia a un alimento o la intolerancia? ¿Cómo diferenciarlo? No, hay algunos síntomas que se superponen, o sea, hay alergias alimentarias. Generalmente una intolerancia lo que produce es un cuadro gastrointestinal, es decir, puede producir vómitos, dolor intestinal, diarreas. Generalmente la alergia suele producir más cuadros cutáneos en cuanto a alergia alimentaria, aunque ahí sí que hay algunos síntomas de alergias que sí que producen dolor de estómago e incluso vómitos. Generalmente te orienta mucho los síntomas respecto a los alimentos con los que tienes problemas, es decir, lo que he dicho antes, o sea, un intolerante sí que tolera el queso y un alérgico no lo tolera. Luego, claro, si ante la duda, pues hay que hacer un estudio alergológico. Claro. ¿Y por qué aparece de repente la alergia? ¿O puede aparecer de repente o por qué aparece una alergia? Realmente no sabemos exactamente por qué aparecen, ¿no? Hay muchos mitos por ahí, muchas historias. Solo sabemos que hay, como cualquier tipo de enfermedad, hay un cambio en el cuerpo. En la alergia lo que se produce es un cambio en el sistema inmune. Que lo que anteriormente tolerabas, dejar de hacerlo. Y ese dejar de hacerlo, esa alteración de inmunidad, te produce unos síntomas que son las reacciones alérgicas. ¿Y es cierto que hay algunos alimentos que pueden producir más alergia que otros o esto es un mito? Sabemos que estadísticamente hay una serie de alimentos que sí producen o que más frecuentemente producen alergia. O sea, no es decir que produzcan más alergia, pero sí que estadísticamente producen. O sea, por ejemplo, que también depende un poco de la edad, ¿no? O sea, las alergias alimentarias comienzan a edades tempranas. Los primeros alimentos que producen alergia son la leche y después el huevo en la época de lactancia, en los menores de 2 años, ¿no? Y es muy frecuente, es alérgica cada vez más. Y luego, según pasa la edad, según vamos avanzando en la adolescencia, pues aparece la alergia a frutas, la alergia a frutos secos, luego la alergia al pescado, a los mariscos, a las legumbres. Primero sentimos los síntomas, entonces acudimos a nuestro médico. ¿Cómo realizan ustedes el diagnóstico de las alergias? Sobre todo, bueno, nos basamos primero en la historia clínica, es decir, o sea, los síntomas que nos cuentan los pacientes, si son compatibles con una reacción alérgica. Luego, a partir de eso, ir orientando, dependiendo de los síntomas que manifieste el paciente, depende de las reacciones que tengan, pues hacemos un tipo de estudio o del otro. Puede ser pues unas pruebas en la piel, estudios en sangre, incluso si hay dudas, pues llegamos a dar al paciente ese alimento dentro de nuestro servicio para comprobar si realmente o no hay un problema alérgico. ¿Y las alergias en los alimentos tienen algún tratamiento o hay que quitar de raíz el consumo de ese alimento? La verdad que en esto hemos avanzado un poquito. Vale. Tradicionalmente lo que hacemos siempre es en un primer momento, y incluso si hay dudas, pues lo que se hace es quitar el alimento, incluso el grupo de alimentos. Porque sí que puede haber, hablamos reacciones cruzadas, es decir, por ejemplo, uno es alérgico a los cacahuetes y puede tener reacciones perfectamente con las nueces, con las avellanas, con otros frutos secos. Vale. Lo que sí estamos consiguiendo poco a poco
es, digamos, de sensibilizar, o sea, de que los pacientes dejen de ser alérgicos. Lo que hacemos es una inducción a la tolerancia, es decir, exactamente, que dejen de ser alérgicos. Eso lo estamos haciendo con el huevo y con la leche. Eso lo hacemos a partir más o menos de los 5 años, porque sabemos que los niños que tienen una alergia temprana, al año de edad, o los pocos años y medio, que tienen alergia a la leche cuando lo introducen, o al huevo también cuando lo introducen, generalmente el 80% de esos niños a los 5 años les desaparece la alergia, pero si prosigue, ahí es donde estamos interviniendo. Entonces, con un tratamiento progresivo de semanas, introduciendo cantidades poco a poco mayores de tanto de huevo o de leche, estamos consiguiendo en un porcentaje de pacientes pues, bueno, importante que dejen de ser alérgicos. Por tanto, podemos quedarnos con esa esperanza. ¿Las sí. alergias pueden desaparecer igual que aparecer? Pueden desaparecer, pero es raro. Es decir, o sea, es más frecuente, como te comento, en las primeras etapas de la vida. O sea, pacientes que empiezan pronto, desaparecen la mayoría de ellos, pero ya cuando los pacientes ya tienen 6, 7 años y empiezan a aparecer alergia al pescado, al marisco, a las frutas, ya el porcentaje baja. Y solo desaparece, pues así un poquito, según series estadísticas, pues un 20%. O sea, generalmente, a veces sí, pero poco. ¿Ha influido el hecho que en las últimas décadas hayan entrado en nuestro país, en nuestro, en Occidente, productos procedentes de otros lugares? Sí, algo sí, pero por ejemplo el kiwi es un alimento, es una fruta que cada vez vemos que da más problemas. Pero la mayoría de los alimentos con los que tenemos alergia, que son a la leche, el huevo, el pescado, el marisco, los hemos tenido ahí siempre. Entonces sí que aparecen nuevas alergias, igual que puede aparecer nueva alergia respiratoria o puede aparecer nueva alergia a medicamentos, porque son cosas nuevas. Pero la verdad que la base de todos ellos es lo de siempre. Muy bien, Pedro Carretero, alergólogo del Hospital Universitario de Burgos. Ha sido un placer hablar con usted esta noche. Muchísimas gracias. Yo creo que ahora ya vamos a saber bastante bien identificar una alergia, porque es cierto que quizá los padres que tienen un niño pequeño, un bebé, y les sucede este tipo de cosas, de repente se pone malito, ¿qué recomendaciones les trasladaría a aquellos padres que nos están viendo? Bueno, si existe duda, inmediatamente a su pediatra, vamos, porque generalmente los pediatras inmediatamente también nos lo remiten a nosotros. Ya los pediatras tienen bastantes conocimientos de alergología y en un primer momento pues poner un poco las limitaciones dietéticas, que eso es lo más importante, es decir, recomendaciones, no puedes tomar todos estos alimentos, y luego pues que pasen por nuestra consulta, que lo remita el pediatra o su médico de atención primaria, si ya es un poquito más mayor o es un adulto, y es de nosotros donde le hacemos el estudio. Muy bien, Pedro, pues lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Entramos ya en la recta final del programa y como siempre lo hacemos con nuestra médico de familia, con Pilar Martín. Muy buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos ahora a conocer qué dudas nos han planteado durante esta semana nuestros espectadores. Recordamos en esa página web www.citaprevia@rtvcila y pueden enviar desde este momento ya todas sus dudas. Pilar, pues esta semana nuestros espectadores nos preguntan acerca de la morfina. Nos dicen que ¿qué sensaciones produce la morfina? Bueno, la morfina es un opiáceo, es un derivado del opio. Entonces, se puede utilizar para muchos usos, pero los usos recomendados son como anestésico o preanestesia o analgésico para dolores muy severos. También en problemas problemas cardíacos, de disfunciones miocárdicas o en edemas pulmonares. Y los efectos que tienen pues son un poco euforizante, es analgésico, quita el dolor, es sedante, puede bajar un poco la tensión, puede producir una sudoración, a veces puede producir estreñimiento. Principalmente los efectos son esos, analgésico, sedante y euforizante. Muy claro nos ha quedado. Ahora vamos con otro tema, la hemofilia. Nos preguntan qué es la hemofilia y si tiene o no cura.
Bueno, la hemofilia es una enfermedad genética que se transmite a través del cromosoma X. Es recesiva y la suelen padecer más los hombres que las mujeres. Hay un problema en los factores de la coagulación de la sangre. Entonces, el problema en esta enfermedad es que la sangre no coagula bien y cuando tienen hemorragias o heridas o contusiones, pues puede haber pues esos sangrados excesivos que cuesta frenarlos. Entonces, bueno, hay un tratamiento para poner los factores que faltan a esa persona, pero es una enfermedad que no se puede curar. Vamos con la siguiente duda de nuestros espectadores. Nos preguntan, ¿qué hay de cierto en que es malo beber agua después de haber comido calamares? Y también, la misma pregunta, después de haber comido helado. Bueno, pues esos son mitos, como puede haber otros muchos. No hay ninguna reacción química que se produzca ni con los calamares ni con el helado para que pueda dar problemas a la hora de la digestión o a la hora de comerlos. Entonces, bueno, puede haber alguna persona a la que le siente mal, porque sí, porque tiene esa facilidad o esa sensibilidad especial, pero no hay nada de cierto en esto. Vamos ya a por la última pregunta. Dicen, ¿por qué son beneficiosas las nueces? Y van más allá. Dicen que con qué frecuencia deberíamos tomarlas. Bueno, pues las nueces son beneficiosas para la salud porque además de proteínas, además de vitaminas del grupo A, o sea, vitamina A y del grupo B, la B1, la B6, también contienen magnesio, también ácido fólico, fibra y contienen ácidos grasos omega 3. Entonces todo esto favorece pues, evita el riesgo cardiovascular, ayuda a que no tengamos colesterol y favorece a una buena salud cardiovascular. Entonces, ¿cuándo se podría tomar? Pues todos los días. Unas poquitas nueces no está nada mal para nuestra dieta. ¿Qué cantidad más o menos? Pues bueno, como 3 nueces o algo así, tampoco hace falta mucho más. Muy bien, Pilar San Martín, muchísimas gracias por habernos atendido, por estar una semana más con nosotros. Te esperamos la próxima. Nada, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. También a ustedes les decimos adiós, hasta aquí nuestra cita previa. Ya saben que el próximo jueves tienen una cita con la salud. Muy buenas noches.